Bienvenidos y bienvenidas al séptimo y último cafecero del año 2025, titulado La energía joven para un futuro sostenible. Para quienes no nos conozcan, este espacio es diseñado en el marco de la Alianza Cusero. Es una alianza abierta, multiactor, que surge con un propósito específico para avanzar en la descarbonización de la demanda de la energía térmica en España. Hoy contamos con más de 141 miembros de distintos sectores industriales distribuidos en todas las comunidades autónomas. Esta sesión de hoy es especial. Por un lado, vamos a empezar a introducir la dimensión social en la Alianza Cusero. Y por el otro, contamos con la presencia de los jóvenes Cusero, quienes son un grupo de jóvenes que se ha creado al calor de esta alianza y quienes han sido los organizadores de este espacio. Por lo cual voy a dar el paso a Lucas Sáenz de Miera, quien es participante del grupo y que será el moderador de la sesión. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Lucas. Hola Luisa, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muy buenos días a todos. Y nada, antes de nada quería pediros si os podíais renombrar, ¿vale? Y poneros vuestro nombre con la organización para que así podamos saber de dónde venís todos. Y nada, quería explicaros brevemente quiénes somos Jóvenes Crucero. Jóvenes Cruceros somos un grupo de jóvenes que estamos comprometidos contra la lucha del cambio climático y entendemos la descarbonización de la industria no solo como una necesidad ambiental, sino como una oportunidad clave para nuestro futuro laboral y para la realidad económica de nuestro país. Creemos que hay muchos jóvenes que hoy en día no son conscientes de estas oportunidades y pensamos que organizar este pequeño café podía ser de gran interés para todos. El café de hoy trata sobre las oportunidades laborales que surgen para los jóvenes gracias a la descarbonización de la industria. Y para ello hemos traído a cuatro ponentes con visiones complementarias sobre este tema. Imanol Izarraga, que es un investigador de la Fundación ISEAC, nos hará una introducción del tema. Vega Tapia, asesora de asuntos externos en BP, nos va a dar la visión empresarial. Por otra parte, Ana Moreno, profesora de la UPM, nos va a dar la visión de la universidad, es profesora del Departamento de Ingeniería de Organización, perdona. Y luego Laura Reboul, que es técnica del área de acción climática y transición ecológica justa en UGT, nos va a dar la visión de los trabajadores. Imanol va a hacer una introducción en 8 o 10 minutos y luego haré dos turnos de preguntas a los ponentes que pediré que respondan en menos de 3 minutos. Al acabar, se va a abrir un espacio para debate y preguntas del público y por último, yo como moderador intentaré hacer una breve conclusión del tema. Si os va surgiendo alguna duda a lo largo de la sesión, por favor ponedlo en el chat, a quién vais a hacer la pregunta y la leeremos al final. Y nada, solo un aviso que voy a ser bastante estricto con el tiempo y que os avisaré cuando os queden unos 30 segundos para acabar la intervención. Así que nada, doy la palabra a Imanol para que nos haga la introducción y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. Y muchas gracias a la Alianza y demás participantes pues, por esta oportunidad de poner en conocimiento de los jóvenes y de la sociedad pues, qué oportunidades van a surgir, ¿no? Bueno, como bien ha introducido Lucas, yo soy investigador en economía en la Fundación ISEAC. Y básicamente nos centramos en tratar de investigar hasta qué punto el empleo está cambiando, cómo está cambiando y, bueno, pues de alguna manera tratar de ver cómo podría cambiar de cara al futuro, ¿no? Y este es el tema acuciante que se está debatiendo hoy constantemente, ¿no? Con todo el cambio tecnológico, el cambio demográfico, el, la transición ecológica también, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir el empleo? ¿Y qué posibilidades va a abrir esto, ¿no? Porque habitualmente se habla de amenazas, pero también se van a abrir muchas posibilidades. De tal modo que, bueno, me voy a centrar en esta tercera pata, la de la transición ecológica. Hace un par de años en la Fundación realizamos el libro blanco del empleo, es del País Vasco, pero bueno, las conclusiones son aplicables también para España y para otros lugares. Y básicamente lo que vimos es que, si bien, bueno, el cambio climático es un reto que puede afectar en muchos ámbitos de la sociedad, como más va a afectar es probablemente en base a las decisiones que tomemos sobre cómo adaptar la sociedad y la economía y cómo mitigar sus efectos, ¿no? Entonces, este es el punto que probablemente más va a afectar y más va a permitir que se transforme el empleo pues, hacia un empleo más verde, más sostenible y probablemente más complejo también, ¿no?
¿Qué es lo que sucede en torno a esta temática? Bueno, sabemos que no hacemos los mismos trabajos que en el pasado y esto también pues, nos indica que no haremos los mismos trabajos que en el futuro. La transición ecológica lleva sucediendo muchas décadas, incluso siglos podríamos decir, no es algo solo actual. Ya hemos pasado de energías más contaminantes a otras pues, más innovadoras, más verdes, etcétera, y probablemente esto va a continuar en el futuro. No obstante, esto lo que puede generar son ciertas cicatrices en las sociedades, ¿no? Si no atajamos adecuadamente qué personas o qué colectivos pueden verse más afectados por esta transición y cuáles pueden verse más beneficiados también, pues corremos el riesgo de que se generen ciertas desigualdades en el empleo, en el mercado laboral, que afecten potencialmente pues, al apoyo de la sociedad a diferentes medidas, a la política, a la sociedad, etcétera. De tal modo que tenemos que poner el acento en cómo tratar de atajar estas desigualdades y cómo tratar de cerrar estas brechas que se podrían abrir. ¿Y a quién puede afectar más este tema de la transición ecológica y el cambio del empleo? Y bueno, tal y como estamos aquí hablando de este tema, pues a los jóvenes, evidentemente, ¿no? Básicamente porque estaremos más tiempo en el mundo, en principio, entonces tenemos en principio carreras profesionales más largas de cara al futuro. Nuestros trabajos cambiarán varias veces, probablemente, a lo largo de la carrera profesional. Esto de que los empleos se mantengan igual desde que uno entra hasta que se jubila ya no sucede, ya era más difícil en la época de nuestros padres, pues en la nuestra y en las siguientes generaciones será más difícil aún. Y esto, pues bueno, va a afectar probablemente también a cómo vamos a tener que adaptarnos. ¿Cuál puede ser la salida de esta encrucijada en la que nos encontramos? Bueno, dos puntos en los que queremos hacer hincapié. Por un lado, la innovación y por otro, la formación. Esos son los puntos clave que tenemos que tener todos en la cabeza. Son compromisos que además creo, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, que son ampliamente apoyados por las personas jóvenes, lo cual es un buen punto, ¿no? Porque el punto de apoyo social lo tenemos, es decir, las personas jóvenes, pues potencialmente estamos más abiertas a aplicar determinados cambios en el mercado laboral, a adaptarnos, a estudiar nuevas cosas que estén apareciendo, que pueden tanto mejorar las carreras profesionales como al mismo tiempo también cambiar toda la estructura productiva de la economía y hacerla más verde, resiliente y demás. Y esto, pues bueno, es un primer paso muy importante porque sin ese apoyo no surgirían posteriormente pues tantas y tantas medidas que podrían llevar a los resultados que deseamos. Y es que además no solo cambia el modo en el que trabajamos, sino que con la transición ecológica también cambia el modo en el que se consume, el modo en el que se ahorra, el modo en el que se viaja, etcétera. Y esto, pues lo que va a hacer es que se transite de una economía que anteriormente era como más lineal, por así decirlo, a algo mucho más circular. Y esto afecta no solo a la industria, como habían comentado, hay muchos partners de la industria en esta alianza, sino que trasciende más allá, ¿no? Va a toda la sociedad, porque hay muchos sectores económicos que van a verse afectados, que en el pasado potencialmente no lo fueron, pero que actualmente van a cambiar. ¿Esto qué genera? Bueno, va a generar un doble perfil de oportunidad, por así decirlo, ¿no? Para las personas jóvenes en el mercado laboral. Por un lado, es evidente que se necesitan mentes brillantes e innovadoras en muchos ámbitos. Empleos altamente cualificados ya se están creando en los últimos años en España. Empleos en ingeniería, empleos en innovación, empleos en diseño de nuevos productos, etcétera. Pero hay que comentar también que esto no solo se va a limitar a los empleos de alta cualificación, ¿no? Que es algo que ha podido pasar en el pasado y que ha podido afectar a estas brechas que comentábamos inicialmente. Tendemos a pensar en estos empleos altamente cualificados, puesto que son aquellos que diseñan, que innovan, que piensan en estas nuevas tecnologías, ¿no? En el sector energético, en el sector industrial. Pero hacia lo que habría que transitar es hacia un modelo en el que en todos los sectores económicos se empezaran a implementar todo este tipo de soluciones. Ya lo están haciendo, pero probablemente en los próximos años lo veremos con una intensidad mucho mayor. Y por tanto, bueno, pues esto abre la puerta a que se empiecen a crear muchísimas más oportunidades laborales en sectores tradicionalmente no tan abiertos a las personas jóvenes o no tan abiertos a la innovación, a la aplicación de nuevas soluciones y demás, como pudieran ser la agricultura, como pudiera ser también el transporte con los nuevos combustibles, nuevos métodos para tratar de movernos, ¿no? De un lado para otro. Por supuesto, los sectores industriales y energéticos van a cambiar completamente y absolutamente,
Pero además, no solo en empleos altamente cualificados, sino también en muchos otros empleos técnicos, en muchos otros empleos en los que se van a necesitar otras habilidades que habitualmente no se han unido con el cambio tecnológico, pero que van a ser necesarias. También hay otra gran oportunidad oculta y es básicamente en el número. Los jóvenes somos pocos, somos mucho menos que anteriores generaciones y esto va a abrir una enorme puerta en cuanto al relevo generacional, porque muchas personas en puestos relativamente elevados y demás se van a ir jubilando, etcétera, van a abrir la puerta a que muchas personas jóvenes se incorporen a esos puestos y se van a poder incorporar las ideas y las innovaciones que podemos traer los jóvenes con nosotros. Por tanto, van a poder cambiar cómo se hacen esos empleos de dirección, empleos profesionales, empleos técnicos también. Y esto, pues bueno, puede tanto generar nuevas oportunidades laborales para los jóvenes como mejorar la estructura productiva. Sin embargo, bueno, también quisiera hablar muy brevemente de algunos retos que tenemos aquí. El primero de ellos va a ser el reto de las habilidades, unido a la formación que comentaba. Ha sucedido en el pasado que se han abierto ciertos mismatches o desfases entre las habilidades de las que disponemos las personas, los trabajadores, los jóvenes, etcétera, y las que se demandan en el mercado laboral. Entonces, hay que acercarlo. Claramente hay que acercarlo. Hay que hablar con las empresas, hay que ver hacia dónde van a transitar, qué necesidades van a tener y, por tanto, va a haber que adaptar la formación. En este sentido, pues tenemos posteriormente a una ponente que nos hablará mucho más de cómo el mundo de la formación puede contribuir a este punto. Recientemente hemos estado estudiando, por ejemplo, el tema de las vacantes laborales, ¿no?, en España, y lo que vemos es que, por ejemplo, en 2024 más de 30.000 vacantes laborales diferentes pedían al menos una skill, una competencia, una habilidad relacionada con el mundo verde. Este incremento es enorme respecto a 2018. En 2018 eran solo 6.000 vacantes, algo similar. Por tanto, lo que estamos viendo es que se está abriendo un enorme campo para que estas habilidades verdes se incorporen en toda una miríada de empleos, no solo en aquellos energéticos, sino también en temas de regulación medioambiental, es decir, en derecho, en temas de transporte, etcétera. Un segundo reto que quisiera mencionar es el tema de la integración de las nuevas tecnologías. Ya estamos viendo cómo algunas tecnologías pueden estar lastrando la contratación verde, o la contratación de los jóvenes, disculpad, y esto, pues bueno, puede cortar las carreras profesionales de cara al futuro y demás. Entonces, tenemos que ver cómo la escasez de perfiles jóvenes y estas nuevas tecnologías pueden casar para que no se corte este ciclo de aprendizaje y de innovación que puede llevar a que muchos jóvenes se queden atrás de este tren, ¿no? Por tanto, aquí, bueno, tanto sindicatos como empresas, como instituciones públicas y demás, tienen un papel para tratar de acercarse, para tratar de unir pareceres. Recientemente también publicamos un trabajo sobre una agenda de buenos empleos, ¿no?, sobre qué condiciones deben tener estos buenos empleos y cómo poder unirlo a este triple cambio tecnológico, demográfico y ecológico, ¿no?, para que todas las oportunidades pues, se puedan aprovechar. Por tanto, bueno, los jóvenes apoyamos muchas de estas medidas, somos nativos en tecnología, estamos abiertos a la innovación, al movimiento entre empresas, entre trabajos, entre ocupaciones y demás. Y, por tanto, yo creo que desde lo que conocemos, desde el empleo, desde nuestro expertise, se abren buenas oportunidades para los jóvenes en los próximos años y, sobre todo, se abren abundantes oportunidades, que lo que hay que hacer es aprovecharlas, no dejar que desaparezcan estos empleos y que, por tanto, bueno, pues todo este capital humano que se está formando actualmente se aproveche íntegramente tanto para mejorar las condiciones y el bienestar de las personas jóvenes, que es muy necesario a día de hoy, como para también contribuir, ¿no?, a esta transición ecológica y generar nuevas ideas que puedan cambiar el mundo de alguna manera. De tal modo que, bueno, esta es mi intervención. Esperemos que les haya interesado y si tienen preguntas luego trataré de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Imanol. Muy interesante. Pues bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas, ¿vale? Y voy a empezar con la primera pregunta para Vega. Vega, ¿qué competencias y habilidades serán más demandadas en los próximos años en el ámbito de la descarbonización industrial? Lucas, creo que tenemos problemas con Vega, si quieres puedes pasar a la siguiente pregunta. Claro, pues mira, Ana, vamos a pasar a tu primera pregunta, ¿vale? Em, Queríamos preguntarte qué relación existe entre la universidad y la empresa para afrontar estas nuevas oportunidades que surgen de la descarbonización para los jóvenes.
Hola, gracias Lucas. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar en el Café Crucero y más en el que han organizado los jóvenes. Bueno, la universidad indudablemente está comprometida con la agenda de sostenibilidad, la Agenda 2030, la transición energética y la descarbonización. Y nosotros, además, en nuestra identidad estamos en contacto constante con las empresas. En nuestras tres patas, la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad de lo que generamos como entidades universitarias, particularmente las públicas, por supuesto, pues estamos en línea directa, o sea, no hacemos un plan de estudio sin escuchar las necesidades de las empresas. Cada universidad es distinta, no es lo mismo una facultad de Derecho, una facultad de Medicina o una universidad politécnica, ¿no? Que nuestros egresados van de manera natural a las empresas y necesitamos saber qué quieren las empresas. En investigación lo mismo, tenemos mucha investigación compartida con las empresas y ahora particularmente los temas de transición verde, descarbonización. Y luego en la conexión con la sociedad, pues nos esforzamos en la transferencia y creo que la Alianza Q0 es un gran ejemplo de un papel que desde la universidad humildemente intentamos jugar, que es ser como un punto de encuentro, ¿no? Un espacio de diálogo entre distintos actores. Y luego, por otro lado, tenemos el privilegio de que nuestro público natural son los jóvenes, ¿no? Entonces, sentimos una gran responsabilidad de que aquello que está en nuestra agenda, como en este caso es la sostenibilidad o la descarbonización, que es algo transversal, que a lo mejor no está en una asignatura de resistencia de materiales directamente o de álgebra, pero que sí entendemos que son ámbitos que tenemos que trasladar al alumnado, pues de alguna forma tenemos ese reto de transmitirlo a los jóvenes para que lo hagan propio, ¿no? Hay estudios que dicen que lo que se llama la helping personalidad, la orientación a la ayuda, a la colaboración, surge en los jóvenes antes de que se vayan a la universidad. Y eso siempre lo tengo en la cabeza. Entonces, ese privilegio de estar con los jóvenes nos permite escucharles, entenderles, acercarles a las necesidades de la empresa que nosotros percibimos en nuestros distintos roles y, sobre todo, nos permite intentar influir, o al menos eso quiero creer yo, intentar influir en que ellos quieran incorporarse al mercado de trabajo buscando entornos en los que influir positivamente en la transición energética y la descarbonización. O sea, para mí, cuando me subo a la tarima, mi principal motivación es intentar que los estudiantes, las estudiantes estén convencidas de quiero trabajar en un sitio alineado con la transición verde. Hasta aquí mi primera reflexión. Gracias. Genial, Ana. Oye, muchas gracias. Creo que tenemos a Vega de vuelta, así que vamos a hacerle Sí, su pregunta a ella. fallos Eh, técnicos. Vega, queríamos preguntarte qué competencias y habilidades crees que serán más demandadas en los próximos años en el ámbito de la descarbonización de la industria. Te voy a hacer una pequeña introducción de contexto primero. Ahora mismo la industria europea se encuentra en un proceso de cambio sin precedentes. Es como un doble reto, que tenemos que mantener la competitividad de la industria europea, pero a la vez sin dejar, o sea, sin perder el punto de vista de la transición energética, ¿no? Entonces, nosotros en BP lo que defendemos es una aproximación realista que utilice todas las tecnologías disponibles y las infraestructuras, porque además hay muchos informes de la Agencia Internacional de Energía, del IPCC, que dicen que todas van a ser necesarias. Entonces, creemos que biocombustibles, hidrógeno verde, electrificación son soluciones que tienen que ir de la mano y desarrollarse en paralelo para conseguir esa transición justa. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es que la refinería de Castellón se encuentra en un proceso de transformación hacia un hub de energía integrada. Y esto es que lo que queremos es producir los combustibles que veníamos produciendo con soluciones bajas en carbono, en línea con los retos y ejes de Europa y de España, y así contribuir como de una manera ordenada a esa transición.
Todo esto además lo hacemos en combinación, como decía, con otras soluciones como la electricidad en el transporte, en el que también somos un actor clave. Tenemos una alianza con Iberdrola, llamada Iberdrola BP Pulse, y que también es líder en carga ultra rápida en toda la península. O sea que creemos que tiene que ser como una solución global. Y en este contexto, como decía, de tanto cambio, es súper importante hacer un análisis de cuáles son esos perfiles que la industria necesita, en mi caso, la industria energética. Hicimos este ejercicio hace ya 1 año y medio o 2, y bueno, vimos que teníamos como 4 perfiles más técnicos imprescindibles para la empresa, como una empresa como la nuestra, y luego además que estos perfiles tienen que ir combinados, pues como ya han dicho tanto Imanol como Ana, mis compañeros, con otros más, pues que tengan un dominio digital o una visión mucho más transversal y sostenible. Entonces, bueno, os cuento un poco esos 4 perfiles técnicos que nosotros identificamos, que eran por un lado los titulados superiores, que son ingenierías pues, de diferentes ramas, industrial, mecánica, química, que aportan el conocimiento técnico avanzado y que pueden ir diseñando cómo ese centro de energía integrado se tiene que ir transformando a futuro según va la regulación, en nuestro caso europea casi toda que viene de allí, o española, para conseguir la transición. En otro lado, los operadores de planta, que son profesionales de formación profesional, sobre todo química industrial, que desempeñan las funciones de operativas críticas del día a día de la refinería. Esto les permite responder a todas las necesidades de pues, nuevas unidades productivas o garantizar la continuidad con los cambios que estamos viviendo. En tercer lugar, serían los mandos operativos de mantenimiento y montaje, que son técnicos operarios, formación en mecánica y electromecánica, y ahí están responsables del mantenimiento y el montaje de las instalaciones. Y por último, profesionales del sector de la construcción, porque bueno, todas las empresas como la nuestra, no solo en el sector energético, sino toda la industria está en este proceso de transformación. Va a haber muchos proyectos con inversiones muy grandes y de mucha envergadura en toda España, por lo que este punto 4 también es crítico y es uno de los que más preocupan a la hora de encontrar personal. Y bueno, como os decía, estos perfiles Pues ir técnicos les acabando, Vega, por sumarían. favor. Gracias. Sí, perdón, 30 segundos, ya estoy. Nada, y le sumaríamos a esto las competencias pues de inteligencia artificial, ciberseguridad, que son hoy en día tan necesarias, aplicación a redes inteligentes, o los perfiles más transversales para pues, apoyar la transición energética, la sostenibilidad, gestión de personas. Eso sería un poco como lo vemos. Genial. Muchas gracias, Vega. Nada. Pues nada, ahora pasamos para la pregunta a Laura, que queríamos preguntarte que, ¿cómo puede garantizarse que esta transición sea una transición justa para los jóvenes trabajadores? Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias por el espacio y por acercar el concepto de transición, creo que a la juventud. Creo que somos una parte muy interesada y sobre todo muy implicada en el proceso. Y bueno, o sea, desde el área de UGT en Verde, que es como trabajamos de manera más directa en todo esto, necesitamos hablar de una transición ecológica, pero que sea una transición ecológica justa. Y para nosotros, cuando hablamos de justicia, nos estamos enfocando especialmente en el concepto de las personas trabajadoras. Es cierto que la transición justa ahora es algo que es un término que se ha diluido mucho, pero que tiene el inicio, ¿no? en los sindicatos, en el que necesitamos que los puestos de trabajo que se van a transformar, como bien comentaba Imanol y como comentaba ahora Vega, ¿no? En todos estos procesos de la transición, necesitamos adaptarlos para que las personas trabajadoras no pierdan capacidad económica, no pierdan dignidad en todo este proceso. Entonces, creo que para los jóvenes es una oportunidad muy importante, pero aparte de hablar de un trabajo decente, tenemos que también poner el foco en la calidad de vida, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, conocemos el nuevo término de empleos verdes, que hablamos de que son empleos que tienen que tener una parte de sostenibilidad, ¿no? Que no generen ningún impacto en el medio ambiente, pero también hablamos de que tienen que ser de calidad. Si hablamos, por ejemplo, de Globo, ¿no? Que sería como un imaginario de las personas que trabajan repartiendo a través de la bicicleta, sería un empleo sostenible, porque van en bicicleta y no generan ningún impacto. Pero la realidad es que esto no tiene ningún concepto de empleo verde desde nuestro punto de vista del sindicato,
porque realmente son empleos muy precarios y que realmente no están dando solución y no están haciendo una transposición de lo que está ocurriendo. Entonces, para los jóvenes es muy importante demandar que los nuevos empleos que se vayan a formar sigan manteniendo la misma calidad y la misma dignidad que nos permitan vivir como la realidad que hemos vivido nuestros padres. Y también para esto es importante poner el foco en las políticas públicas, porque ahora mismo, por mucho que desde los sindicatos estamos mejorando, haciendo mucho hincapié en cómo se tiene que hacer la transición, resulta que hay ciertos agujeros sociales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como pueden ser la vivienda, como pueden ser la movilidad, que lo que están haciendo es que nuestra calidad de vida, los sueldos, no vayan acompañados con el resto de condiciones vitales, con lo cual nos hace estar en una situación de precariedad mucho mucho más alta que la que pudieron vivir nuestros padres o nuestros abuelos en comparación. Entonces, para nosotros es muy importante que la transición no se hable solamente de la descarbonización, que es una parte muy importante que tenemos que llevarla a cabo, pero que también contenga todas estas cuestiones sociales que afectan directamente a la juventud, porque somos el ámbito más vulnerable y más precario, porque necesitamos adaptarnos a una incertidumbre en las cuales las administraciones y las formaciones todavía no nos están formando en ello. Genial. Oye, Laura, muchas gracias. Pues vamos a pasar al segundo turno de preguntas y ahora vamos a volver a Ana Moreno, que te queríamos preguntar si están las universidades adaptando sus planes de estudio para formar a jóvenes preparados para los nuevos empleos que van a surgir de la transición energética. Aquí tengo buenas y malas noticias. Empezaré por las malas muy rapidito y ya me centro en las buenas. Las malas es que la modificación de un plan de estudios es una cosa muy, muy compleja, ¿no? O sea, lo que es la columna vertebral de las titulaciones no se puede revisar anualmente. Requiere procesos de concertación entre la universidad, aprobaciones. Entonces, de alguna forma, hay veces que si tuviéramos una varita mágica nos gustaría ir más rápido. Quito esta asignatura, pongo esta asignatura, pero no es tan sencillo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues las buenas noticias es que en la universidad utilizamos ya desde hace varios lustros metodologías muy dinámicas en el aula que sí te permiten dentro de las distintas asignaturas el ir incorporando contenidos nuevos vía casos, vía temas de reflexión, y creo que en ese sentido se hace mucho dentro de los planes de estudios vigentes en cada momento. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica, todos los profesores y profesoras estamos invitados, vamos, más que invitados, a indicar en nuestras guías docentes cómo se relaciona nuestro contenido con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, obligas también al profesorado, que cada uno pues tenemos nuestra libertad, a ir introduciendo estos temas. A mí, poniéndome en los zapatos de los jóvenes, que como decía, tenemos la suerte de compartir con ellos sus preocupaciones y lo que decía Laura de, bueno, es que a los jóvenes nos cae toda la presión, ¿no? de cómo hacer frente a las complicaciones derivadas de las ineficiencias evidentes que tenemos de sostenibilidad como sistema socioeconómico. Entonces, nosotros, de alguna forma, como Universidad Politécnica, tenemos mucho contenido técnico. Vega lo decía, necesitamos ingenieros. Tal. Bueno, pues nosotros, en ese sentido, en las asignaturas, no me cabe duda de que los temarios se van incluyendo todos los aspectos técnicos que necesitas para hacer frente a la descarbonización, pero no es lo único ni lo más importante. También creemos que es fundamental dar ese conocimiento transversal de qué es la transición verde, qué es la transición justa, qué es la Agenda 2030, para que exista sensibilización luego a la hora de incorporarse al trabajo y de buscar empleo. Y eso nos conecta a su vez con que tenemos que ponernos frente a los estudiantes con su gorra como ciudadanos, como consumidores y como futuros trabajadores, y animarles a que elijan trabajos que les permitan estar alineados con la sostenibilidad en el futuro. Y lo más curioso es que tenemos que convencerles, y no todos están convencidos, de que esto no es buenismo. Esto es competencias técnicas básicas para el empleo, que cuando yo en una asignatura de responsabilidad social empresarial les hablo de cómo reportar factores ESG, no es, ay, fíjate qué majo este tema, por si quiero. No, no, es que si no lo sabes, tienes un hándicap para incorporarte al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que cojan esa conciencia. Y para eso, y con esto termino, hay otra serie de competencias que intentamos meter muy poco a poco algunos, que es lo que se ha agrupado en el movimiento de los Inner Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Interior. Y es el reconocimiento con mayúsculas de que esto no es fácil. Y entonces,
tenemos como que elevar el nivel de conciencia del conjunto de la población y los jóvenes tienen que, yo no digo liderarnos, porque ya tenéis bastante y es nuestra responsabilidad como generación, pero los ODIs, los Objetivos de Desarrollo Interior, son un marco de competencias del ser, el pensar sistémicamente, el relacionarse, el colaborar, para ser capaz de actuar que hace falta. Esto no es solo de aquí, también es de aquí. Entonces, bueno, eso intentamos trabajar con los estudiantes, que unos están emocionados y otros, como bastante tengo yo, con la resistencia de materiales. Así que esa es mi reflexión. Genial, Ana, muy interesante. Gracias. Pues vamos a pasar a la segunda pregunta de Vega, que es que, ¿qué incentivos y barreras enfrentan hoy en día las empresas para poder apostar por la descarbonización de sus modelos? Mm. Pues mira, aquí me gustaría mencionar un informe, aparte del que ya mencionaba Imanol, que es del World Economic Forum, que es el Future of Jobs Report 2025. Este informe refleja la preocupación que tienen las empresas por ese gap entre el desarrollo que necesitan los proyectos y la formación o la falta de talento en algunos temas. Y lo que se ve es que en otros sectores esa preocupación es como el 63% de la industria está preocupada por este tema o cree que es clave. En la industria energética ese porcentaje es del 81%, o sea que se ve que es un gran desafío. Nosotros lo que queremos es que es súper importante vincular la necesidad de la empresa en esta transición. Bueno, todas las tecnologías que antes mencionaba que hay que dar cabida, muchas de ellas ni siquiera están desarrolladas, con lo cual se va avanzando en esos proyectos, en cómo hay que desarrollarlos y en esa innovación y vas viendo nuevas necesidades de empleo. Entonces creo que es muy importante vincular esa necesidad del sector privado con la oferta formativa que se da. Que es verdad que decía Ana Moreno que no se puede cambiar así tan rápido, pero hay momentos en los que pues sí pueden aparecer nuevas formaciones en hidrógeno, etcétera. Entonces, para eso es muy importante la colaboración público-privada, tanto con instituciones, con la administración, como con universidades o centros formativos, para asegurar esto. Entonces, desde la refinería llevamos trabajando en esto mucho tiempo, tenemos acuerdos con centros de primaria, secundaria, universidades, más de 1.000 estudiantes han participado ya en prácticas universitarias que hacemos a través del programa Energy de BP. Llevamos haciéndolo desde 2002 y hacen pues, por colaboraciones con universidades o con la Fundación Universidad y Empresa. También los alumnos de FP de Castellón tienen a través del programa FP Dual, tienen la oportunidad de hacer las prácticas en la refinería y esto les acerca muchísimo pues a la vida laboral que van a desempeñar después. En nuestro caso también es súper importante, como hablaba de estas alianzas público-privadas, firmamos con la Generalitat Valenciana en 2024 un acuerdo de intenciones en el que creábamos una serie de comisiones técnicas para trabajar juntos y una de ellas está dedicada exclusivamente a formación y empleo. Nos reunimos mensualmente, tanto la Generalitat Valenciana FP como Labora, que es el servicio de empleo de la Generalitat Valenciana y nosotros, y pues hemos conseguido, por ejemplo, duplicar los alumnos en Castellón de los FPs que nosotros hacemos prácticas con los que tenemos convenios. Por ejemplo, en el grado superior de Química Industrial se ha mejorado muchísimo y el 80% de los jóvenes que lo estudian se incorporan a la plantilla de BP y tiene una incorporación del 100% en estos grados, el resto pues a industrias de Dos la... segundillos, ¿vale? Vea. Sí. Y nada, bueno, pues esto también trabajamos a través de cátedras. Tenemos una cátedra de medio ambiente con la Universidad Jaume I, cátedra con la Universidad Politécnica de Valencia y con comillas aquí en Madrid, el programa BP STEM que impulsa las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y bueno, pues eso, sobre todo mencionar que es muy importante el diálogo entre academia, administración y empresa. Creo que es lo único clave para que consigamos ese futuro de los jóvenes que hemos mencionado. Toda la razón, sí. Pues entonces pasamos ya a la última pregunta, ¿vale? Que es para Laura. Y Laura, queríamos preguntarte que, ¿qué medidas deben adoptarse hoy en día para que los nuevos empleos sean empleos estables, empleos seguros y sobre todo empleos de calidad?
Vale, ya trayendo como temas más concretos, una de las propuestas que tenemos nosotros es que haya una regulación laboral que evite toda esta precarización que comentábamos antes, que sea algo que venga establecido. Para nosotros también es muy importante que el sindicalismo aparezca dentro de los sectores nuevos, de nuevos empleos dentro de los jóvenes, porque empleos como las energías renovables no tienen esa tradición del sindicalismo que creemos que es muy importante para poder garantizar y poder organizar que haya políticas de igualdad y sobre todo lo que hemos mencionado antes a través de la formación. Para nosotros la formación es la parte más clave. Necesitamos que haya una formación adaptada, es decir, que seamos capaces de garantizar que las nuevas realidades se pueden estudiar y se pueden preparar para que cuando salgamos al mercado laboral tengamos los conocimientos suficientes y haya empresas que nos quieran contratar porque tenemos la capacidad de hacerlo, solo que nos falta la formación. Esto, como decía antes Ana, es complicado, ¿no? Porque poder adaptar currículums formales, tanto en la formación profesional como en las universidades, requiere un proceso muy complejo de adaptación dentro del ministerio, de las comunidades autónomas, de poder aterrizar. Entonces, no es algo que sea fácil, pero que necesitamos que suceda. Y también necesitamos revalorizar la formación profesional. Necesitamos que haya perfiles técnicos que sean capaces de trabajar en los ámbitos como más del día a día, no perfiles tan cualificados que estén simplemente dirigiendo, sino quien sean capaces de ejecutar los trabajos. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que ahora mismo está muy mayor, en el que hay muy pocas personas jóvenes que quieran adentrarse dentro de este mundo. Y tenemos un problema con la rehabilitación, porque es una directiva que viene desde Europa, el rehabilitar los edificios para adaptarnos a las nuevas necesidades de eficiencia energética y a los nuevos retos, y que no estamos siendo capaces de encontrar personas suficientemente capacitadas para poder avanzar en este reto. Entonces, nosotros proponemos que existan contratos, por ejemplo, que se llaman contrato relevo, que es que las personas que están cerca a jubilarse puedan, de alguna manera, como amadrinar o tutorizar a una persona joven que acaba de salir a lo mejor de una formación profesional para que vaya adquiriendo poco a poco todas estas habilidades que una persona que lleva 40 años en el sector ya ha ido adquiriendo y que quizás esta persona joven, por las cuestiones que comentábamos de la formación profesional, pues no están avanzando. Y luego también quería mencionar el estudio de la Fundación Biodiversidad, que hizo también en base a datos de UGT, que lo que hizo fue desengranar 80 empleos, 80 nuevos paradigmas dentro del ámbito de la biodiversidad y del ámbito del clima, en el que lo que hace es desengranar cuáles son las necesidades formativas, las soft skills, dentro de esta nueva realidad climática. Este informe es muy interesante porque a la hora de la juventud nos permite ver cuáles son nuestras oportunidades de empleo y sobre todo ver dónde nos tenemos que preparar y cuáles serían las formaciones que necesitaríamos acoger para poder estar preparados, porque esto es una oportunidad y que, como comentaban, los jóvenes tenemos mucho trabajo por delante y creo que es el momento perfecto para poder hacerlo. Sí, sí, tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, pues nada, vamos ahora a pasar al turno de preguntas y debate, ¿vale? Preguntas del público. Creo que hay un par de preguntas por el chat. Entonces, bueno, van a estar ahora todos los ponentes. Y si queréis preguntar cualquier otra cosa, dejadla en el chat y yo las voy a leer, ¿vale? La primera pregunta, estoy viendo aquí, es una pregunta para Laura, ¿vale? Y dice, Laura ha comentado la importancia de las políticas públicas. Si pudieras modificar una única política pública hoy mismo para acelerar la transición energética, ¿cuál sería y por qué? Así que Laura. Uy, váyamelo, porque si tenemos que elegir una en concreto. Pero quizás hablaría de los procesos de anticipación, porque, por ejemplo, cuando se debatió el tema del cierre del carbón o ahora que estamos debatiendo el tema de las centrales térmicas, creo que es muy importante que las políticas públicas eh, sean lo suficientemente contundentes, pero que tengan la anticipación suficiente para que tanto los sectores laborales como las personas trabajadoras tengan la capacidad de poder adaptarse, formarse, recualificarse y encontrar nuevos espacios. Para mí esta es la parte más importante porque cuando lo hacemos de manera unilateral, cuando no se incluye en el proceso de diálogo y se participa todos estos sectores, lo que conseguimos es que haya como una especie de cierre, haya un parón en el que al final siempre los sectores más vulnerables son los que acaban sufriendo las consecuencias y que muchos territorios hayan sufrido bueno, pues realidades de pérdidas de empleo, pérdidas de oportunidad, de capacidad económica de los territorios y que se hayan tenido que centralizar en lugares como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, ¿no? Y al final estamos creando otra vez un centralismo
Y si tuviera que elegir una, para mí sería la anticipación y la planificación para poder hacer esta transición de una manera justa y ordenada. Vale, gracias. Hoy quería comentar si el resto de los ponentes quería comentar algo sobre la pregunta y empezar algún debatillo o algo, pues nada, lo decís y ya está, ¿vale? Si ninguno más va a decir algo, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es para Imanol. A ver. Sí, aquí la tengo. Imanol, me preguntan, ¿qué medidas o qué cambios se deberían realizar para que este cambio no se realice sin arrasar o sin pasar por encima de los más necesitados de nuestra sociedad, de nuestro tejido de pymes español o nosotros mismos como jóvenes? Es una pregunta compleja también. Madre mía, necesitaríamos aquí toda la mañana. Básicamente era un poco lo que comentaba la Laura, ¿no? Y era algo que intentaba comentar al principio de la intervención, que es el tema de las brechas que se pueden generar siempre en estos temas, ¿no? Al fin y al cabo, por mucho que estemos todos de acuerdo, ¿no? En que es algo a lo que hay que transitar y demás, es mucho más difícil ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Y en anteriores ocasiones ya ha sucedido, pues, no solo con el cambio ecológico y demás, sino también con otros temas tecnológicos, etcétera, cómo, pues bueno, se ha dejado desaparecer determinados empleos, ¿no? Creyendo que se iban a crear posteriormente otros nuevos, pero que esto no ha tenido por qué ser así. Muchas veces no ha sucedido, o al menos no se han creado los empleos en aquellos lugares donde se han destruido otros anteriores. Entonces esto pues, puede llevar a, pues ya lo hemos conocido, hay zonas en España donde en el pasado pues, el empleo ha transitado y no se han generado esas nuevas oportunidades. De mismo modo, también dentro de la propia sociedad, claro, puede suceder que determinados costes de esta transición no afecten de misma manera a una gran multinacional, ¿no? Que, pues bueno, puede tener la capacidad de invertir en cierta innovación, en encontrar nuevo talento, pero sí puede afectar a estas pequeñas pymes y demás que tienen mayores dificultades para, al mismo tiempo, tratar de adaptarse a esta transición, mantener su empleo y mejorarlo, si es posible, y además contratar nuevo talento joven y garantizar esas buenas oportunidades, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo casamos todo esto? Por eso que había mencionado anteriormente el tema de la innovación y la formación como los dos puntos centrales en cuanto a esto, porque claro, para que no se quede nadie atrás, la formación tiene que adaptarse. Muchas veces no son saltos muy grandes, es decir, las políticas activas de empleo, que ya se realizan en muchos ámbitos en España, ya contemplan cómo se puede acercar a personas que se han quedado en desempleo porque determinado sector ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Cómo realmente con pequeños cambios en su formación se les puede reorientar muy rápidamente a los nuevos sectores. Por eso mencionaba también anteriormente lo de que se van a crear empleos no solamente altamente cualificados, sino también en muchos otros ámbitos de las ocupaciones y de los empleos, ¿no? Entonces, el punto de adaptación que ha comentado Laura, la verdad, siento repetirme, pero creo que es clave porque es saber hacia dónde vamos a ir para que todas estas políticas activas de empleo, de los servicios públicos de empleo, la formación en las universidades, pero también en bachillerato y enseñarles a los jóvenes en la ESO también, ¿no? ¿Qué oportunidades se están creando para que intenten, pues antes de que ya se tomen decisiones y demás, que ya estén un poco encaminados a estos ámbitos? Y respecto a las personas para que no se queden atrás, bueno, desde luego más allá del empleo y demás, las políticas de gasto y demás son muy cruciales porque no todo se va a poder solucionar con esto de la formación e innovación, va a haber gente que se va a quedar probablemente un poquito al lado, entonces va a haber que invertir sí o sí, tanto en mantener el bienestar, cierto bienestar de toda la población, como en tratar de que trasciendan eso y que pasen a las nuevas oportunidades. Intento resumir un poquito mucho, pero es que claro, podría estar aquí hablando toda la mañana. Ya, ya. Gracias, Imanol. Nada. Vale, pues nada, tenemos otras tres preguntas. Vamos a intentar responderlas un poquito más breve porque se nos va el tiempo, si no. Entonces nos pregunta Claudia Blanco de Iberdrola una pregunta para Vega, ¿no? Que dice, ¿qué ventajas creéis que pueden tener los jóvenes con conocimientos en estas tecnologías, IA, Digital Twins, ciberseguridad, para trabajar en empleos sostenibles? Pues todas. A ver, no son los únicos. Obviamente hemos hablado aquí sobre todo que se necesita muchísimo FP y perfiles técnicos como ingenierías, pero yo creo que las áreas digitales a futuro son totalmente necesarias en todos los proyectos de transición energética, descarbonización, de hidrógeno verde, de biocombustibles. Hay una parte de innovación que tiene que ir totalmente ligada a la digitalización.
Cada vez, además, la ciberseguridad, bueno, lo vivimos como ciudadanos. Imaginaros, en la empresa recibimos correos y llamadas y mensajes todos los días y en proyectos con inversiones tan grandes y en el que se juega, todos vivimos el apagón este año, o sea, se juegan cosas muy importantes con el tema de la energía. Tenemos que estar muy seguros de que estamos protegidos. Para eso yo creo que los perfiles digitales son, bueno, es que ya van a ser necesarios siempre, creo. Tienen muchísima ventaja, la verdad. Vale, gracias, Vega. Em, Luego hay una pregunta de David Moreno que yo creo que es un poco hacia Ana. No dice, yo soy David, he estudiado Derecho y dice, ¿existe realmente espacio para perfiles formados en Derecho u otras carreras menos técnicas dentro de las nuevas oportunidades que está generando la transición energética y qué tipo de roles pueden desempeñar? Muy interesante. Pues gracias por la pregunta, David. Efectivamente, yo hablo desde la Politécnica, pero creo que casi todo lo que he dicho, menos la formación técnica de las tecnologías emergentes y necesarias que han salido en el debate, es para cualquier joven de cualquier titulación universitaria y de FP. O sea, creo que realmente los cambios que necesitamos y que buscamos, y más esos cambios que queremos que además sean justos socialmente, no los podemos realizar individualmente, lo realizan las organizaciones. Y todos, todas acabáis trabajando en alguna empresa, en alguna administración, grande, pequeña, en alguna ONG. Y desde ahí todos tenemos un papel que jugar, cada uno en su puesto. Por ejemplo, en el caso de derecho, es que sois el alma de la regulación. De hecho, muchas veces los técnicos, los ingenieros, decimos, bueno, claro, es que hay que saber de la tecnología. No, al final de lo que hay que saber es de las leyes, de los marcos regulatorios, de los ámbitos competenciales, de la interpretación de lo que nos viene desde la Comisión Europea. Lo que pasa es que eso no lo hacemos individualmente y a lo mejor cuando todavía no estás en el mercado de trabajo, no le pones cara y ojos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu rol cuando te incorpores a una empresa grande o pequeña? Creo que en todas las posiciones centrales del negocio productivo, técnicas y no técnicas, de las funciones de staff, desde luego de las funciones de dirección, tienen que tener ese conocimiento de la agenda, esa conciencia de que no es nada fácil y conecto con que abunda algo en la respuesta que ha dado Imanol, ¿no? De la transición justa. Desgraciadamente creo que lo que hay que hacer lo sabemos. Está escrito. Yo cada vez que leo un documento de políticas, de cómo hacer la transición justa, de lo que tenemos que hacer, pues digo, qué bien, qué claro lo tenemos, pero es que luego no lo hacemos, ¿no? Lo importante, como dice Imanol, es cómo abordamos lo que tenemos claro que hay que hacer. Y ahí todos tenemos un papel y creo que los jóvenes, por lo que os jugáis y por la capacidad de innovación y por la energía y el entusiasmo, podéis impulsar dentro de las organizaciones en las que estéis todo el tiempo, ¿no? Así que, sin duda, tenéis muchos roles que jugar. He dicho algunos de derecho, cualquier otra titulación diría algo. Y, por supuesto, la transversalización de la tecnología, que también ha dicho Vega ahora, ¿no? O sea, sois los nativos digitales, tenéis la tecnología y la identidad red en el ADN, y eso es un valor que, bueno, hay programas de mentoring inverso, ¿no? Donde los jóvenes mentorizan a la gente de mi edad para que sean capaces de entender la tecnología. Sí, gracias, Ana. Vale, quedan dos. Vamos a intentar responderlas breves, ¿vale? Para leerlas todas. Esta es de Silvia Reguero. La he leído, no la pregunta quién, yo la he leído, creo que es más hacia Imanol, que dice, ¿cómo podemos conseguir que la ciudadanía perciba la transición energética y la descarbonización industrial como una oportunidad de progreso y no como una obligación o un coste impuesto? Breve, por favor, porque ya queda poco tiempo. Pues muy rápidamente, la verdad, no tengo ninguna solución para esto también, más allá de, pues bueno, lo que tú y yo como ciudadano también y demás. Desde luego, hay que dar la información en abierto, es decir, se tiene que saber que esto tiene sus oportunidades y hay que decir cuáles son, y por eso digo que decirles a los jóvenes qué oportunidades están creando es crucial, y también que va a tener determinados costes, y también cómo se van a repartir esos costes, ¿no? Es lo que decía Ana. Sabemos más o menos qué hay que hacer, pero no cómo hacerlo exactamente, porque claro, en determinados grupos pueden salir más perjudicados que otros, ¿no? Los costes al final hay que repartirlos. Entonces, básicamente, yo creo que dar la información es crucial. Hay que saber que tendrá partes buenas, tendrá partes malas. Si estás comprometido,
es un coste que tienes que pagar, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y por tanto, pues bueno, esa es la aportación que querría hacer. Básicamente, que se sepa y que se hagan más podcasts como este, bueno, podcasts, presentaciones como esta, pero que se diga específicamente que los jóvenes estén ahí, que los mayores estén ahí y que se hable abiertamente de cómo va a cambiar el mundo. Genial, gracias, Imanol. Y la última, la pregunta Carlota Díez de Tolosa. Y son dos preguntas, pero bueno, no sé si la puede responder Vega o Ana en un minutillo, que dice, ¿cómo pueden las empresas tomar conciencia de esta realidad y ofrecer condiciones más justas a los jóvenes? ¿Y qué papel pueden jugar las universidades para ayudarnos a dar este salto al mercado laboral sin tanta precariedad? Bueno, pues yo la verdad que me voy a remitir a lo mismo que hablé en la pregunta anterior y es que colaboremos juntas y contesto casi a las dos. Es muy importante todos los programas de cátedras para que al trabajar conjuntamente la universidad va a preparar a los alumnos para lo que necesitamos y la empresa va a poder contratar directamente a esa persona. También creo que la fase de prácticas, pues sí que es verdad bueno, que es necesaria y va a seguir existiendo, pero bueno, probablemente a lo mejor esos empleos que menciona, que te piden mucha experiencia, pues a lo mejor son de un nivel más alto, pero yo creo que sí que las empresas grandes que están lidiando con la transición energética sí que cada vez están más concienciadas con las condiciones y bueno, sobre todo si trabajamos juntos, universidad, academia, instituciones, creo que es lo mejor para conseguir esto. Ana. Nada, yo simplemente añadiría, Carlota, que tienes una cualificación magnífica, que no me cabe ninguna duda de que a no mucho tardar estarás trabajando. Empezarás, como dice Vega, pues como está el mercado de trabajo en posiciones junior, que para vivir en grandes ciudades es complicado. Pero a veces en esta primera búsqueda de empleo lo que hay que tener es un poquito de paciencia, que yo lo sé por mis estudiantes que cuesta porque sale uno entusiasmado y cree que se van a abrir las puertas, pum, 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 y luego los primeros meses y a veces los primeros semestres se hacen un poco penosos. Así que mucho ánimo, que seguro que encuentras algo que te guste y en lo que puedas aportar tu talento. Genial. Oye, pues nada, muchísimas gracias a todos por las intervenciones y las preguntas. Y bueno, intentando recoger, han salido cosas muy interesantes, entonces voy a intentar recoger un poco algunas cosas para hacer una breve conclusión, ¿vale? Entonces, la primera conclusión que quería sacar es que la descarbonización es una tendencia global imparable que está impulsada, como han dicho, por regulaciones, por competitividad y por seguridad energética. Lo segundo, que ha salido mucho, es que va a generar muchas oportunidades, especialmente en la descarbonización de la industria y sobre todo para los perfiles más jóvenes, pero sobre todo no simplemente oportunidades de empleamente altamente cualificados, sino de empleos técnicos de todos los sectores. Por otra parte, España tiene muchas ventajas competitivas para aprovechar estas oportunidades y crear un empleo verde de calidad y con futuro para los jóvenes. Pero es importante y creo que para que todo esto se convierta en realidad hacen falta estos cuatro elementos clave. Lo primero que se ha mencionado es que hay que identificar esos perfiles que están más demandados. Lo segundo es que hacen falta políticas tanto de formación como de innovación que alineen la oferta educativa con la demanda de nuevas habilidades, donde las universidades y los centros de FP juegan un papel esencial. Por otra parte, es necesaria predictibilidad y marcos regulatorios claros para que las empresas puedan invertir con confianza en las industrias del futuro. Y luego, por último, son necesarias políticas de transición justa. Tienen que garantizar que esa transformación genera oportunidades para todos y sobre todo para los jóvenes. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes por vuestras intervenciones, que han sido muy interesantes. Gracias al equipo del ITD, de la Politécnica, que es capaz de organizar todo esto. A Jóvenes Q0, ¿no? Que es nuestro grupo, que estamos muy emocionados y por hacer más cafés y eventos así. Y luego muchas gracias a todos los asistentes por participar, por enviar vuestras preguntas. Así que nada, esperamos veros en futuras actividades del grupo y de la alianza. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.